Personajes del Ecuador y el mundo que hicieron y hacen noticia comparecen diariamente ante el cuestionamiento crítico y objetivo de Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia. Santa Elena. Amigos, buenos días. Gracias por sintonizar Popular TV. Bienvenidos a nuestro segmento Tendencia Digital, un espacio para abordar temas de interés nacional y local junto a nuestros invitados especiales. Recuerden que nuestros invitados están aquí porque hoy son tendencia. En este día, siendo las 8 de la mañana, damos la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Hernán Goya, ingeniero en comercio, máster en finanzas, agricultor, analista económico, con quien abordaremos o analizaremos la situación del sector arrocero actual. Hernán, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, María del Carmen. Mucho gusto. Héctor es mi nombre. Gracias. Perdón, Héctor. Héctor, para iniciar quisiera conocer cuál es tu perspectiva frente a las declaraciones que las hiciera el presidente constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, el día de ayer, frente al anuncio del sector agropecuario de iniciar una paralización. Bien, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La crisis actual del sector arrocero es una realidad, ¿sí? Creo que ambas partes, gobierno y los productores, deben sentar a conversar, porque este es un problema que no se va a solucionar con violencia ni con mano dura, sino con unas mesas de diálogo, ¿sí? Para poder buscar una coyuntura entre todas las partes para poder buscar una solución a la crisis actual del sector arrocero. Héctor, quisiéramos conocer desde tu perspectiva como analista económico financiero, ¿cómo ves tú las razones que motiva a los agricultores a convocarse a esta paralización? Bien, a ver, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el Ecuador, al ser un país dolarizado y al tener política monetaria, no tener moneda propia, por el simple hecho de tener una economía dolarizada, en el tiempo esta moneda se aprecia. Por lo tanto, los costos de producción empiezan a elevarse. Anteriormente, el Ecuador ha sido un país productor, excedentario de arroz y a su vez exportador, teniendo como mercado meta el mercado colombiano, que siempre fue nuestro mercado histórico de nuestras exportaciones. También el mercado venezolano y el mercado peruano. Pero a raíz de que en el año 2008, el gobierno de turno, el economista Rafael Correa, elevó los precios de sustentación del arroz en cáscara de 200 libras, primero a $28, después a $35.50. Por lo tanto, con esos precios, el Ecuador perdió competitividad y a su vez el único mercado internacional que tenía prácticamente quedó cerrado. El gobierno de turno, con la Unidad Nacional de Almacenamiento, exportaba la producción a los países amigos, en este caso, con la misma ideología política. Venezuela en cáscara, Cuba pilado, Nicaragua pilado. Una vez que vino la crisis petrolera, empezó a caer los precios del petróleo, empezó a traer la crisis estatal, la UNA no podía ya adquirir más producción porque no podía exportar al mundo, porque en el mundo existe arroz mucho más barato. Por lo tanto, empezó la crisis de la Unidad Nacional de Almacenamiento y a su vez, por leyes económicas, si los excedentes no son exportados al exterior, por lo tanto, los precios internos empiezan a decaer. Es lo que le está pasando actualmente al Ecuador. Una acumulación de varias producciones acumuladas de los excedentes, los cuales no pueden ser exportados. Simplemente, por leyes económicas, el precio internamente empieza a caer. Héctor, pero en este sentido, ¿cuáles serían las razones específicas de por qué el precio, la producción arrocera no está en crisis en este momento? Bien, uno de esos motivos, como lo mencioné, es el alto costo de producción. Producir en el Ecuador es muy caro. Primero, por el tener una moneda que en el tiempo se aprecia, gana valor. Caso contrario, como pasa en el Perú o en Colombia, donde tienen moneda propia, ellos pueden devaluar y va a abaratar sus costos. Uno de los motivos también es, al eliminar el subsidio al diésel, el subsidio a los combustibles,
al estar con precios internacionales, empieza a haber una variación al alza. A medida que empieza a subir el precio del petróleo, también empiezan a subir los precios del combustible, lo que estamos viendo hoy en día. Las maquinarias que operan con diésel cada vez asumen más el costo, es decir, se les incrementa el costo. Asimismo, anteriormente, al tener aranceles, maquinarias, repuestos de maquinarias, los insumos agrícolas, al quitar el subsidio al diésel, que empiezan a empezar los precios de los combustibles. Así también la tarifa eléctrica, que es elevada. El tener un bajo rendimiento de producción en el Ecuador de un promedio de 40 a 50 sacos por hectárea, siendo uno de los más bajos del mundo, es lo que le permite al Ecuador perder competitividad en el sector arrocero. ¿Sí? Héctor, desde tu perspectiva económica, ¿cuál sería en este caso las solicitudes del sector agropecuario arrocero del país? ¿Tú ves viable estas solicitudes que están haciendo al gobierno nacional? ¿Cuáles son específicamente los acuerdos a los que no se han llegado con el gobierno nacional? Bien, históricamente el sector arrocero siempre ha tenido conversaciones con los diferentes gobiernos de turno. En su momento, como lo mencioné, se hizo lo más sencillo en elevar el precio por encima de los precios internacionales, pero esa no fue la solución real, porque hoy en día, una vez que el Estado está en una crisis de una deuda gigantesca, pública y externa, no puede asumir ciertos tipos de ayuda. Por lo tanto, considero yo que hay ciertos puntos los cuales se puede buscar para bajar esos costos de producción. Uno de esos es el arancel cero a la importación de bienes de capital al servicio del agro, que ya solo establecido, que recién entra en vigencia el 1 de agosto. Otro también es todas esas deudas que están vencidas de todos los agricultores en el Banco Ecuador deben ser refinanciadas inmediatamente y dar nuevos créditos, nuevos capitales de trabajo con mejores plazos y con mejores tasas de interés. Se lo puede hacer. El gobierno tranquilamente puede pedir préstamos a organismos internacionales con bajas tasas de interés y poder ejecutar proyectos para dar créditos con bajas tasas de interés a los agricultores y a más plazo. Por no decir la propuesta que prometió Guillermo Lasso de créditos al sector agrícola a 30 años al 1%, que sería lo óptimo, como pasa en los países del primer mundo. Asimismo, poner el subsidio al diésel focalizado para el sector agrícola y el transporte. También la reactivación inmediata de la Unidad Nacional de Almacenamiento, pero con precios acorde a los precios internacionales. Otra también una solución inmediata hasta que la Unidad Nacional de Almacenamiento se pueda reactivar, que las piladoras sean centros de acopio, adquirir esta producción que fueron producidas con con costes de producciones elevados a 35.50 y ya las cosechas de invierno del 2022 con estas nuevas medidas de subsidio al diésel focalizado, créditos baratos a más largo plazo, arancel cero a todos los bienes de capital importados al servicio de la producción nacional, en este caso el agro, y la reactivación de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Ya el Ecuador puede tener un precio de sustentación acorde a los precios internacionales que oscilan entre los 20 a 28 dólares. Esa es la realidad que hay que asumir, no 35.50, sino el Ecuador va a perder, ya perdió su mercado externo, va a perder su mercado interno, que lo está haciendo por medio del contrabando de arroz peruano, que es mucho más barato. Ahora, como agricultor, acercamiento entre los gremios, agricultores y el gobierno nacional. ¿Cuál es el acercamiento que se ha efectuado? Porque las declaraciones del presidente el día de ayer han sido un poquito severas con respecto a la posición de paralizar las actividades, ¿no? Entonces, ¿cuál es desde su perspectiva, en este sentido, el acercamiento que puede haber con el gobierno? ¿Hay ese acercamiento? ¿No hay? ¿Han llegado de pronto a través de los gremios, a través de los agricultores a poder conversar con una autoridad gubernamental? Bien, en campaña se realizó una oferta por ambos candidatos, el señor Arauz y el señor Lasso, que ganó el señor Guillermo Lasso. Ambos propusieron poner un precio al arroz a 35.50.
los cuales lamentablemente hoy en día por la situación del país y que la Unidad Nacional de Almacenamiento no puede receptar porque simplemente fue eliminada por decreto ejecutivo en el gobierno de Lenín Moreno, es imposible poder adquirir ese producto. Porque las piladoras, si quieren adquirir ese producto, no van a poder, a ese precio, perdón, a 35.50, no van a poder sacar su producción, porque ellos tienen que competir con el contrabando del arroz peruano, que es mucho más económico, que oscila el precio a 23, 24, 25 dólares un quintal de arroz. Entonces, si las piladoras compraran a 35.50 y quieren vender a 25 dólares, están empezando a tener una pérdida. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual hay que tomar medidas inmediatas. Y otra de esas también es que deben trabajar en conjunto, productores, industriales, gobierno, hacer un clúster, una marca país, en donde primero se defienda el mercado interno. El querer controlar el asunto del contrabando es un paliativo, pero en la realidad hay que ir de fondo, y hay que bajar los costes de producción para bajar los precios, que estén acorde a los precios internacionales para poder competir. Que esos precios, esa baja de precios, le permite también al agricultor tener margen de utilidad, ya que ya no va a producir caro, sino que va a empezar a producir con costos bajos que le permitirán poder competir con precios competitivos y a su vez también a los industriales poder competir cuidando el mercado interno, ¿sí? Y a su vez buscando mercados internacionales. Hay que saber también que... Perdón, diga. Héctor, te decía, ¿cuáles son los mercados internacionales que se debería apuntar o a los mercados internacionales que debería apuntar el Ecuador una vez que ya se reactive el tema económico y de cierta manera se estabilice o se pase por esta crisis que actualmente atraviesa el sector arrocero? Una realidad es que el mercado colombiano prácticamente está perdido, porque Colombia hace años atrás era un país deficitario en producción arrocera, pero hoy en día es autoabastecedor y excedentario, tanto es que ellos exportan al mercado venezolano y también al mercado cubano. El Ecuador debe buscar mercados mundiales de países deficitarios en producciones arroceras, como por ejemplo lo hace el Uruguay. Uruguay exporta a los países que ellos imponen un precio porque tienen una calidad y tienen una marca país. Ellos trabajaron, productores, industriales y gobierno en conjunto, a hacer una marca país y establecer los parámetros para poder salir. Esa es la única manera que le toca en estos momentos al Ecuador. Para mí llegó el momento histórico para salvar el negocio del arroz, volver a ser al Ecuador un país productor excedentario y potencia exportadora como lo fue a mediados de la década de los 90 hasta el 2007. Héctor, ¿crees que le haga falta al gobierno políticas claras para poder impulsar y poder reactivar el sector arrocero? Bueno, vamos viendo que va muy lentamente. Creo que ellos lo tienen muy claro todo lo que tienen que hacer, porque fueron propuestas de campaña también. Pero van un poco lento con el paso, pero lamentablemente los agricultores no esperan, porque las cosechas, el arroz al ser un producto de ciclo corto, cada 4 meses tienen cosechas. Entonces, ya vino la cosecha de invierno, que también en los momentos de los picos de producción, por ley de oferta y demanda, se bajaron los precios, se cayeron. Está saliendo la cosecha de verano, cuando son los picos de producción de salida, empiezan a caer los precios. Para evitar esa caída, estaba la Unidad Nacional de Almacenamiento. Pero como no existe, las piladoras deberían ser centros de acopio y tomar solo por esta cosecha, por este año, lo que finaliza el año, a 35.50. Pero ya una vez hechas las políticas públicas y todos los puntos que he tocado para bajar los costes de producción, ya debe ser desde la cosecha del invierno 2022 y en adelante a precios internacionales para poder competir, para poder cuidar el mercado interno, evitar el contrabando de arroz peruano y poder exportar. Ahora, ¿tú consideras que de pronto ha hecho falta de pronto una activación más inmediata de pronto por parte del sector agricultor, de parte del sector campesino, montubio, frente a la crisis que atraviesa el sector en este momento? Creería que sí. A ver, en esto los agricultores tienen que saber que los industriales también es un punto importante dentro de la cadena productiva. No tienen que ver a los industriales como que fuera el enemigo. El industrial realmente compra o se basa por el precio internacional del arroz, ¿okay? Porque ellos tienen que competir cuidando el mercado interno y a su vez
poder buscar mercados internacionales, ¿sí? Para poder tener un negocio exitoso. Entonces esto tiene que ser como un matrimonio. Productores industriales y gobierno tienen que trabajar en conjunto, de una vez por todas, sentarse y buscar el lineamiento y los mecanismos para hacer del negocio del arroz un negocio exitoso. En conjunto. No puede ser, porque si usted quiere elevar los precios de las materias primas, en este caso el arroz en cáscara, y los industriales no pueden comercializar porque tienen los competidores como Colombia y Perú hoy en día, ya Colombia también es nuestro competidor, tienen que tener el Ecuador, buscar precios internacionales para poder competir con esto, poder competir en el mercado mundial con estos países. Esa es la realidad. Héctor, la reapertura justamente de UNA, que es la unidad de almacenamiento, que justamente, unidad de almacenamiento nacional. Unidad Nacional. Exactamente, justamente la reapertura es uno de los pedidos que hace el sector. ¿De qué manera beneficiaría al sector la reapertura de esta instancia? Bien, la Unidad Nacional de Almacenamiento compra cerca del 5% de la producción nacional. Lo beneficiaría en el sentido de que al adquirir esta sobreproducción, los precios del arroz no se desplomarían como está pasando hoy en día. Segundo, también el Ecuador se beneficiaría teniendo reserva alimentaria nacional, cuidar la soberanía nacional. Por ejemplo, en el momento que fue la pandemia, tranquilamente si el Estado hubiera tenido esas acumulaciones de producción, pudiera haber sacado ese producto en paliativos, sobre todo para las personas más necesitadas, de lo que al poder ayudar a la mayor cantidad de personas más necesitadas en esos momentos de crisis que vivió el Ecuador en plena época de la pandemia y paralización del sector productivo. Desde el sector, desde el gremio, más bien dicho, desde el sector arrocero como agricultor en este caso, el pedido que se hace al presidente constitucional de la República de pronto caería en efectuar una mesa técnica de trabajo junto a las instancias pertinentes con la finalidad de analizar la situación, la crisis por la que atraviesa para llegar a posibles soluciones. Correcto, es inmediato. Tienen que sentarse ministra de Agricultura, presidente de la República, también el director de la aduana, Cancillería, porque al arroz hay que buscarle una solución a esta problemática, hay que buscar mercados internacionales, eso es inminente, porque el Ecuador produce arroz de más para el mercado interno, tiene un excedente y ese excedente hay que buscar ese mercado internacional. ¿Ok? Y para poder buscar ese mercado internacional hay que hacerlo con precios competitivos. Si no, no lo vamos a poder hacer. Lamentablemente es así y esa es la realidad que hay que asumir. Hay que bajar inmediatamente los costos de producción para poder tener precios competitivos, acorde a los precios internacionales que oscilan entre los 20 a 28 dólares. Más allá de eso, lamentablemente el Ecuador no podrá exportar. Esa es la realidad. Ahora, la semana pasada el presidente también ha anunciado una reducción en los aranceles. Esto también, obviamente va a beneficiar al sector arrocero. En teoría sí, porque los importadores que compran estas maquinarias, sus repuestos, los insumos, todos esos bienes de capital que son importados al servicio del agro, en teoría deberían bajar sus precios, ¿ok? Para que los agricultores o los inversionistas que compran estas maquinarias puedan brindar el servicio a menor valor, las horas máquinas para los trabajos en la tierra a los agricultores, o los mismos agricultores que puedan adquirir estas maquinarias lo pueden hacer a menores valores. Y así el costo de producción se va abaratando. Eso es lo que hay que buscar. Ahora, por parte del gobierno ya ha habido un anuncio o reuniones, mesas de trabajo con el sector transportista, en donde también ha habido la focalización o analizar la focalización al subsidio de combustibles. Sumado al tema de los aranceles, pues existe de pronto la predisposición del gobierno para poder un poco solventar el tema de la crisis en este sector. Por supuesto, eso también es un punto muy importante, focalizar el subsidio al diésel para el transporte y para el sector agrícola. Creo que el señor Guillermo Lasso tiene la mejor predisposición, pero debe acelerar un poco los pasos, porque el sector agrícola no puede parar,
porque el país no puede quedarse sin alimento. Entonces es inmediatamente que el presidente de la República debe acelerar esos pasos de los puntos que prometió en campaña. Va haciendo las cosas, pero un poco lento. Debe acelerar un poco más los pasos. Debe ser inmediatamente, y creo que un punto muy importante, lo que tocó ahorita, el subsidio focalizado al diésel para el transporte y para el agro, y también los de los créditos a más largo plazo, menores tasas de interés, y también la tarifa eléctrica diferenciada. Pero frente justamente a estos primeros pasos que se han dado el sector arrocero, los agricultores, ¿cuál sería su posición si de pronto por parte del gobierno sí se está dando la apertura para poder absorber, para poder llegar a acuerdos entre el sector arrocero y el gobierno? Simplemente son, por ejemplo, la cosecha que está saliendo hoy en día, que estamos en julio, si no me equivoco, fue 4 meses atrás que se empezó a producir. Entonces, en esos 4 meses atrás que se empezó a producir, habían otros costos, ¿ok? Estaba los aranceles a las maquinarias, que recién entran en vigencia el 1 de agosto. Está el diésel, que empezó a subir de precio. Está también la tarifa eléctrica, que es un poco elevada, ¿sí? Y los insumos y los abonos a precios elevados. Entonces, una vez que empiecen a entrar en vigencia, ya hay nuevos costos. Entonces, ahí sí, las nuevas producciones que vendrán, que seguramente serán del próximo año, ya tendrán otros costos de producción y ya se podrá bajar el precio. Pero el actual, sí, considero, por los altos costos que se produjeron, el Estado debe tomar una medida inmediata. Si no es la una, que no la pueden reactivar inmediatamente porque tiene que pasar un proceso, puede ser mediante decreto presidencial, y todo un proceso de reactivación de esta toma un tiempo. Que las apiladoras en estos momentos sean centros de acopio, que trabajen en conjunto con el gobierno, algunas apiladoras, y poder adquirir esa producción a 35. ¿Ok? Héctor, ya para empezar esta entrevista, pues quisiera pedirte tus apreciaciones finales para ya concluir este espacio. Bien, al sector arrocero tiene solución. Simplemente es sentarse, dialogar, productores, industriales, gobierno, hacer un clúster entre estos miembros de la cadena productiva, y a su vez también realizar una marca país, dejar los lineamientos de bajar los costes de producción, fijar precios competitivos acorde a los precios internacionales para poder cuidar el mercado interno y a su vez también poder exportar. Otro punto importante también es eliminar al intermediario con esta unión de los productores, industriales y gobierno. Porque hay un punto importante que dicen los agricultores. Dicen, nosotros vendemos a 20 o 22 dólares la saca de 200 libras a las aspiladoras. Pero resulta que en la tienda final, o para el cliente final, se vende a 40 centavos la libra, 50, 60 centavos. Es decir, un quintal puede valer 40, 50, 60 dólares. ¿Por qué hay esa diferencia? Simplemente porque en los diferentes procesos, en los diferentes pasos, hay diferentes manos. Es decir, el productor le vende a un intermediario, el intermediario le vende al industrial, el industrial le vende a otro intermediario, después a otro intermediario, y ahí va a las tiendas o supermercados. Por eso que hay esos valores diferentes. Entonces, para bajar esa brecha, tienen que trabajar en conjunto. Productores, industriales y gobierno, y hacer los lineamientos que toquen. Héctor, queremos agradecerte por este análisis que has efectuado en esta mañana con la finalidad de ver la viabilidad o ver la mejor opción entre el gobierno y los productores, los pequeños productores, las grandes industrializadoras también, para llegar a esta mesa de diálogo, a esta mesa técnica de diálogo en donde pues se pueda analizar cuál es la situación del sector y pues llegar a posibles soluciones para reactivar económicamente al sector. Te agradecemos tu participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, María del Carmen. Un gusto. A nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos en nuestro espacio. Como lo mencionábamos al inicio, recuerden que nuestros invitados se encuentran junto a nosotros porque hoy son tendencia. Les agradecemos su sintonía y hasta una próxima oportunidad.
Los personajes del Ecuador y el mundo que hicieron y hacen noticia comparecen diariamente ante el cuestionamiento crítico y objetivo de Tendencia Digital. Si están aquí es porque fueron tendencia.